السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna. Y para el profesor Karami, ¿cuál es la idea que tiene el musulmán de Dios? Porque se habla mucho de Dios, o sea, la gente siempre tiene la palabra Dios en nuestro vocabulario en este contexto español, pero poca gente conoce a Dios. En este caso, para el musulmán, ¿qué es Dios? Bueno, el concepto de Dios en el Islam es no simplista, pero simple, en el sentido de que es fácil de explicar. A mí cuando alguien me dice cuál es el concepto islámico de Dios, le cito el capítulo 112 del Corán, donde Dios técnicamente se autodefine, ¿no? Diciendo, Hu Allahu Ahad, Él es Dios uno, Allahu Samad, Dios la fuente de todo y del cual todo depende, sin que Él dependa de otra cosa o sin que Él sea el efecto de otra causa, ¿vale? Todo eso en árabe es una palabra, Samad. Lam yalid wa lam yulad, Él no ha engendrado, ni ha sido engendrado, que es una derivación de lo primero que hemos dicho. Walam yakun lahu kufuwan ahad, y jamás ha existido ningún objeto de comparación respecto a Él. Ese es el concepto de Dios en el Islam. No hay mucho más que decir, francamente. Cuando decimos Dios nos referimos al origen de todo lo que existe, a la causa de todo lo que existe, al creador de todo lo que existe, sin ser Él la causa de nada, ¿vale? Que creo que los griegos tenían una frase similar, ¿no? Como la causa primera o algo así. Pero quiero decir, tengo la sensación de que, y de hecho en tradiciones africanas, quiero decir que el ser humano cuando mira al firmamento o al cosmos, a lo largo de toda la historia, creo que intuye que hay una fuerza detrás de esto, pero esa fuerza no puede ser la consecuencia de otra, porque si no estaríamos yendo en el regreso infinito, ¿no? Como dicen. Y ese es el concepto en el Islam de Dios. No hay mucho más secreto. Dios no es comparable. Y luego creemos pues, en atributos de Dios como que Dios es sabio, que Dios es eterno. No, o sea, no creo que en ninguna tradición religiosa de la humanidad el concepto de Dios en el Islam le sea ajeno. Porque prácticamente todo el mundo que cree en Dios cree que ese Dios es uno. Incluso cuando se creen en otras divinidades o intercesores, te dirán, bueno, pero el creador es uno. Y lo que diríamos como musulmanes es si aquel que ha creado todo y tiene el poder es uno, y es todopoderoso, ¿por qué utilizar a otros como medios? ¿Vale? En cierto modo. O sea, la diferencia entre el Islam y las religiones estaría en los puntos, en las cosas que no consideramos que es Dios, ¿vale? Pero en las cosas que sí consideramos que es Dios, o sea, que Dios es único, que Dios es incomparable, prácticamente nadie lo discute. Quizás lo de que no ha engendrado y no ha sido engendrado puede ser discutido, obviamente, por algunas tradiciones, pero a grandes trazos eso es todo, no es muy complicado el Sí, concepto de Dios en el Islam. porque incluso en el politeísmo, ¿no? Cuando se tiene ídolos, siempre se tiene a uno grande, ¿no? Y se le considera como el dios de dioses. Sí, pero fíjate, Don Jairo, sí, dime. no solo o sea, que es cierto, el politeísmo, la idolatría, las religiones monoteístas donde quizás se usen a intercesores, Dios sigue siendo Dios, ¿vale? O incluso Claro. quienes creen en la Trinidad, Dios es el Padre, ¿vale? Y me llama la atención de muchas tradiciones aborígenes y de diferentes puntos del mundo. Quizás no tienen ídolos intercesores, porque a lo mejor nuestro concepto de divinidad no existe ahí, pero tienen como almas de ancestros o espíritus. Pero a efectos prácticos y les piden favores a estas almas, pero precisamente por su cercanía al creador, ¿no? Pero el concepto de que hay un creador y un sustentador es bastante universal y si me permites añadir algo aquí, que supongo que puede ser especulativo, la idea en el Corán es que Dios dice وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Hemos hecho llegar a todas las comunidades y civilizaciones a un mensajero, o hemos inspirado a alguien en todas las comunidades أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, diciéndoles a su pueblo que cumplan con Dios y se aparten de las fuerzas del mal. Entonces, para un musulmán, cuando ves en todas las tradiciones del mundo ese atisbo, ¿no? De la idea de que hay un creador que lo ha hecho todo, pese a que luego haya otras adiciones, para nosotros en cierto modo, casi todas esas tradiciones tienen un elemento de verdad, que seguramente o posiblemente procede de alguien a quien Dios inspiró antaño, ¿no? En algún momento de la historia. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Ve a adamacademia.com/test y haz el test de personalidad que al terminarlo te da consejos del Corán y la Sunna.